Muy bien, buenas tardes, estimados estudiantes. En esta tarde vamos a compartir con ustedes el tema medidas de tendencia central en datos agrupados. En primer lugar, tenemos que saber qué son las medidas de tendencia central. Pues bien, las medidas de tendencia central son las medidas que nos van a servir. Vamos a poner esto acá. Voy a poner esto acá. Hagamos de cuenta de que en toda investigación, en esta investigación que estamos haciendo en este ejercicio, el dato menor es 60. Y supongamos que el dato mayor es 74. Muy bien. ¿Qué son las medidas de tendencia central entonces? Las medidas de tendencia central vienen siendo aquellas medidas que van a estar ubicadas o van a buscar el centro, ¿sí? Van a buscar el centro de esta distribución. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi dato menor de la distribución es 60 y el dato mayor es 74, dentro de este rango, las medidas de tendencia central me van a ayudar a buscar el centro, como su nombre lo indica. Me van a ayudar a buscar el centro de toda esta distribución, o el dato en donde fluctúan, en donde se encuentran ubicados la mayor parte de datos con los que estamos trabajando. Esas son las medidas de tendencia central. Me van a ayudar a buscar un punto medio, el centro de la distribución con la que estamos trabajando. Ahora bien, datos agrupados. Por datos agrupados entendemos que son aquellos datos que encontramos en una distribución que son varios. Con esto quiero decir entonces de que son en una distribución es cuando ordenamos más de 20 datos. Cuando nosotros obtenemos los datos en una investigación, los tenemos que tabular y luego ordenar de manera ascendente o descendente. Pues bien, cuando esos datos son muchos, podemos decir, qué sé yo, más de 20, entonces se dice que ya estamos trabajando en datos agrupados. ¿Por qué? Porque ya hay necesidad de realizar esta tabla a la que le conocemos con el nombre de tabla de valores, en donde la AI es la amplitud de intervalo. En este caso es 3. Acordémonos que la amplitud de intervalo puede ser encontrada por medio de la fórmula del rango o por medio de la fórmula de Sturges. La columna I, a la que llamamos intervalo, es donde empezamos a ordenar los intervalos dependiendo de esta amplitud. Si el dato menor es 60, entonces comenzamos con 60 y comenzamos a contar hasta 3. 60, 61 y 62, ¿vean? Bajamos el siguiente, 63, y otra vez sumamos 3, 63, 64, 65, y así sucesivamente hasta llegar al dato mayor, que en este caso es 74. La F minúscula. La F minúscula significa frecuencia absoluta. ¿De dónde obtengo yo estos datos? Es sencillo. En donde yo tengo mis datos ordenados de manera ascendente o descendente, comienzo a contar cuántos números hay del 60 al 62, del 63 al 65 y así sucesivamente. En este pequeño ejemplo vamos a suponer que hay 5 datos, hay 5 números entre 60 y 62, hay 18 entre 63 y 65, hay 42 entre 66 y 68, hay 27 entre 69 y 71 y hay 8 entre 72 y 74. Luego lo sumamos y me tiene que dar exactamente la misma cantidad de números que ordenamos. XM. Algunos también la identifican con XY. A esta columna le llamamos marca de clase. ¿De dónde obtenemos los datos? Sencillo. Vamos a sumar los dos intervalos y siempre el resultado dividido 2. 60 más 62 dividido 2 nos da 61.
63 más 65 igual dividido 2 y así sucesivamente, siempre dividido 2. Frecuencia por marca de clase. Vamos a multiplicar estas dos columnas y las ponemos acá. Multiplicamos estas dos y la ponemos acá. Sumamos y este resultado es importante porque va a depender de una medida de tendencia central. La frecuencia acumulada, ¿sí? La frecuencia acumulada es la sumatoria de estas frecuencias. Voy a copiar primero el 5 y después comienzo a sumar 5 más 18 y así sucesivamente. 5 más 18 me da 23. Ahora 23 más 42. 23 más 42 me da 65. 65 más 27 me da 65, 60, 80, 85. Vamos a ver. 65 más 27 me da 92. 92. Y 92 más 8 me da 100. Ahí estamos. 100. Y como podemos darnos cuenta, 100 es lo mismo que tenemos acá. ¿Sí? 100. Ahí estamos. Y por último tenemos en este ejemplo, vamos a tener la columna de el límite inferior, que es esta columna. Ya sabemos, ya vimos en clase que estos datos los obtenemos de restar a cada intervalo del lado izquierdo. O sea, al 60, 63, 66, 69, 72. A cada uno de estos intervalos del lado izquierdo le vamos a restar 0,5 y nos vamos a obtener estos resultados. Pues bien, entonces las medidas de tendencia central ya dijimos que es un número que nos va a ubicar en el centro de la distribución entre el número menor y el número mayor de un conglomerado de datos. Entonces, la primera medida de tendencia central va a ser la media aritmética. Y la media aritmética, como veíamos anteriormente, esta medida de tendencia central la hemos utilizado en la vida cotidiana. ¿Y qué es la media aritmética? La media aritmética es esa fórmula que nos va a ayudar a encontrar un promedio. En la vida cotidiana, cuando nosotros terminamos el primer bloque, sumamos nuestras calificaciones de los cursos, de los X curso que llevamos, y después los dividimos dentro del total de ellos, obtenemos un promedio. Pues bien, esa es la media aritmética, un promedio. No quiere decir que el resultado sea exactamente el que obtenemos de nuestras calificaciones, no, sino que es un punto alrededor del cual fluctúan, ¿sí? Alrededor del cual están ubicadas las demás calificaciones, entre la calificación menor, que es 60, ¿sí? Y la calificación mayor, que es 74. Entonces, esa es la media aritmética, un promedio. La vamos a hallar. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es, la media aritmética siempre la identificamos con una X mayúscula con una virgulilla sobre ella. Y la fórmula nos dice, media aritmética es igual, ojo acá, sumatoria de la columna frecuencia por marca de clase. Frecuencia por marca de clase. Aquí tenemos esta columna. Frecuencia por marca de clase. Nos está pidiendo la sumatoria y en este caso la sumatoria es esta. Dividido, ¿sí? Todo eso dividido dentro del total de números que ordenamos. ¿Y cuánto es el total de números que ordenamos? Es 100. Muy bien. Despejada esta fórmula sería así. Sería así. Nos daría, el resultado sería X es igual a 6745. Esto lo voy a dividir. Vamos a ponerle acá esto. Vamos a ponerle, bueno, dividido
100. ¿Por qué? Porque son los 100 datos que estamos obteniendo, y entonces esto nos da un total de 6745 dividido 100 y nos da 67.45. Esto aproximado nos da un total de 67. Ahí estamos. Entonces el resultado de la primer medida de tendencia central, que es la media aritmética, es 67. Supongamos que estas son calificaciones de 100 alumnos. Los 100 alumnos se sometieron a un ejercicio o a un examen, y la nota menor que obtuvieron estos alumnos fue de 60 puntos, y la nota superior de los 100 evaluados fue de 74 puntos. ¿Por qué es importante saber esto? Para la interpretación. ¿Por qué? Porque ahorita ya nos dimos cuenta que el resultado de la media aritmética es 67. Entonces aquí abajo tenemos que ubicar 67. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Voy a mover un tanto esto acá. ¿Qué significa esto? La interpretación sería: de los 100 alumnos evaluados, el promedio es de 67 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que la calificación menor fue 60 y la calificación mayor fue 74. Pero que la mayoría de esos 100 alumnos que se evaluaron sacó un promedio de 67 puntos. No quiere decir que todos hayan sacado 67. No, la media aritmética solamente es ese punto alrededor del cual están ubicadas las 100 calificaciones. 67 puntos, entonces es la media aritmética. Muy bien, vamos con la mediana. Vamos con la mediana. Vamos a poner esto por acá. Vamos a poner esto por acá. Ahí está. La mediana. Vamos a poner 60, que es la calificación menor, y 74, que es la calificación mayor. Muy bien. Esto está aquí. ¿Para qué nos va a servir la mediana? La mediana nos va a servir para identificar un punto que separe estas 100 calificaciones. 100 muchachos se evaluaron y la mediana va a dividir en dos partes, ¿sí? Dos partes de 50% cada una con el resultado que vamos a obtener. Por ejemplo, si aquí el resultado fuera 65, es un ejemplo, entonces 65 está aquí en la mediana. ¿Qué quiere decir esto? Que si el resultado fuera 65, el 50% obtuvo calificaciones menores a 65 y el otro 50% de los evaluados sacó calificaciones superiores a 75. La mediana entonces es esa medida de tendencia central que parte en dos partes iguales de 50% cada uno, una distribución. Es la medida que divide en dos partes de 50% una distribución. ¿Cómo la calculamos? Mediana es igual a límite real inferior. Bueno, antes de comenzar a despejar la fórmula, vamos a hacer esta pequeña parte que está aquí, ¿sí? N dividido 2. N es el total de datos que ordenamos. Entonces colocamos 100 dividido 2. Esto nos da como resultado 50. Este dato es fundamental. ¿Por qué? Porque este dato 50 lo vamos a buscar. Esta va a ser la base. Prácticamente esta va a ser la guía. Este 50 lo vamos a buscar aquí, ¿sí? En esta columna, en la frecuencia acumulada. Ahí la vamos a buscar. El resultado de la división. N dividido 2. Está aquí. N son los 100 datos que ordenamos. Dividido 2, el 2 es constante. 100 dividido 2, 50. Y este 50, vuelvo a repetir, lo busco acá.
En este caso no está 50. ¿Qué es lo que hago? Sencillo. Voy a tomar como base el inmediato superior, la frecuencia acumulada inmediata superior. En este caso, el número que está después de 50, el más cercano, es 65. Entonces yo voy a trabajar con todos estos datos. ¿Sí? Con todos estos datos. Con estos voy a trabajar. Si no está 50, trabajo con el inmediato superior. Entonces en este caso es 65 y voy a trabajar con estos datos que estoy encontrando aquí. Ahora bien, escribo mi fórmula, ¿sí? Voy a escribir mi fórmula. Mediana es igual LI, dice LI. Entonces, ¿cuál es el límite superior que está en esta fila? El límite superior es 65.5. Entonces lo voy a escribir acá. 65.5, ¿sí? Más, voy a escribir más, n dividido 2, ¿sí? N dividido 2. Entonces, ¿cuánto nos dio n dividido 2? 50. ¿Sí? Voy a poner aquí. Lo tengo acá. Muy bien, me da 50. Ahí tengo 50. Aquí está, n dividido 2 me da 50. Menos, vean la fórmula, FA, frecuencia acumulada inmediata anterior a la que estoy trabajando. Ahorita estoy tomando como base el 65, ¿se acuerdan? Porque no tenía el 50. Entonces estoy tomando como base el 65. Entonces la fórmula me pide FA, la frecuencia acumulada anterior a la que estoy trabajando. Si estoy trabajando con 65, ¿cuál sería la anterior? La anterior sería 23. Acá está. Entonces aquí 50 menos 23. Y todo esto, ¿sí? Dividido dentro de... Voy a agregar una autoforma acá para que me haga la división. Ahí estamos. Todo esto va a ser dividido dentro de F minúscula. Miren, F minúscula. Acá está la F minúscula. Estoy trabajando con 65 como base. Ya tomé este. La frecuencia absoluta es 42. Entonces aquí sería 42. Muy bien. Ahí estamos. Y todo esto multiplicado, ¿sí? Multiplicado por la amplitud de intervalo. ¿Y cuál es la amplitud de intervalo? Es 3. Entonces aquí tenemos 3 por 3. Muy bien, vamos a correr tanto esto. Aquí tenemos nuestra fórmula. Entonces, despejemos. Trabajemos. Una mediana es igual a 65.5 es aquí. Aquí tengo un pequeño error, 65.5, ¿sí? 65.5 más, perdón, es más. Voy a restar esto, 50 menos 23 es igual, dividido 42. El resultado lo multiplico por la amplitud de intervalos, que es 3 por 3, y me da un resultado de 1.93. Ahí estamos. Y entonces tengo que la mediana es igual a 65.5 más 1.93 me da 67. 67.43. Que aproximado es, esto es 63. Ahí estamos. El resultado entonces es, perdón, es 67. Sí, ya me estaba confundiendo. 67. Ese es el resultado de la mediana. ¿Sí? Muy bien, ya tenemos dos. Ya tenemos dos medidas. Y las dos me ha dado coincidentemente 67 puntos. ¿Sí? Ahí
Ahí estamos, 67. Muy bien. Ahí estamos. Entonces así se encuentra la mediana. Ahora bien, ¿cuál es la interpretación? Vamos a colocar aquí abajo 67. Bueno, ahí estamos, 67. Quiere decir entonces que la mediana, ojo con esto, la mediana no es 50, porque muchos confunden que la división de n dividido 2 es la mediana. No, la mediana es el resultado de la fórmula. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo coloco acá 67 como mediana, eso quiere decir que 67 es la calificación que deja bajo sí el 50% de los alumnos evaluados y sobre sí el otro 50% de los alumnos evaluados. La interpretación sería: el 50% de los alumnos evaluados, el 50% sacó calificaciones menores a 67 puntos. Y el otro 50% de los estudiantes evaluados sacó calificaciones superiores a 67 puntos. La mediana es ese punto entonces que deja bajo sí el 50% y sobre sí el otro 50%. Ya le dimos la interpretación. Y por último tenemos la moda. La moda, como su nombre lo indica, es la calificación que más se repite. Es la calificación que se puso de moda, como decimos constantemente. ¿Sí? Es la calificación que está de moda. Entonces aquí la fórmula es similar a esta. ¿Sí? Solo que acá con estos deltas que tenemos aquí, delta 1, la voy a trabajar acá. Aquí tenemos delta 1, el delta 1 se repite aquí en la parte de abajo y el delta 2. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Sencillo, nos vamos a la columna de la frecuencia absoluta, la F minúscula, ¿sí? F minúscula. Y allí identificamos el dato mayor, ¿sí? En esta columna, ¿cuál es la cantidad más grande? Entre 5, 18, 42, 27 y 8. ¿Cuál es la cantidad más grande? Lógicamente la cantidad más grande es 42. Pues bien, entonces 42 es la cantidad más grande. Ahora bien, voy a poner esto acá. Y voy a insertar una ecuación. Voy a trasladarlo para acá. Y le voy a poner número 1. Este número 1 es igual. Diferencia entre la frecuencia mayor con la frecuencia, voy a trasladar un tanto para acá, con la frecuencia anterior. Ahí está. Punto. Muy bien. Entonces, dice que este delta 1 es la diferencia, es la resta, la diferencia entre la frecuencia mayor con la frecuencia anterior. ¿Cuál es la frecuencia mayor? Es 42. ¿Y cuál es la frecuencia anterior? O sea, la que está antes de 42, lógicamente es 18. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es una resta. 42 menos 18. Sí, y vamos a poner acá, el resultado es 42, que es la frecuencia mayor, menos 18, que es la frecuencia anterior, y me da 24. ¿Sí? Entonces voy a poner otra para que ustedes me puedan entender. La voy a trasladar para acá. Entonces A1 es igual a 24. Ahí estamos. ¿Sí? A1 es igual a 24. Voy a poner otra. Ahora vamos con A2. Delta 2. ¿Qué significa delta 2? Que es la otra que está ahí. Voy a poner diferencia entre la frecuencia
mayor con la frecuencia posterior. Ahí está, con la frecuencia posterior. Entonces voy a traer esto acá y le voy a poner esto. Ahí estamos. Dice diferencia entre la frecuencia mayor con la frecuencia posterior. Eso significa delta 2. Me vengo para acá arriba. Estoy en la columna de la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia mayor? Es 42. Muy bien. Delta 1 es la diferencia entre 42 y 18. Ahora delta 2 es la diferencia entre la frecuencia mayor, que en este caso es 42, con la frecuencia posterior, o sea, la que le sigue, que en este caso es 27. El resultado sería entonces 42, que es la frecuencia mayor, menos 27, que es la frecuencia posterior. En este caso el resultado es 15, ¿sí? 15. Entonces tenemos aquí 15. Ahí estamos. Entonces ya tenemos los dos deltas, ¿sí? Los dos deltas. Ojo que esa no es la moda, solamente estamos hallando los deltas. Entonces vamos a despejar. La fórmula quedaría así: moda es igual límite real superior. ¿En dónde está ubicada la frecuencia mayor? Está acá. Entonces, ¿cuál es el límite real superior? Es el real inferior, es 65.5. Entonces tenemos acá, moda es igual a 65.5, ¿sí? 65.5. Muy bien. Tenemos acá que la diferencia, delta 1, dice, ¿cuánto es delta 1? Es 24. Muy bien. 24. Ahí está. Tenemos 24. Vamos a ponerle una línea divisoria y me la vuelve a pedir aquí abajo, ¿sí? 24 una vez más. 24 más delta 2. ¿Cuánto es delta 2? 15. 15. Aquí se me fue ponerle el signo de suma y me da 15. Ahí estamos. 24 más 15. Entonces vamos por AI. ¿Cuánto es AI? La amplitud de intervalo es 3. Entonces tenemos que nuestra amplitud de intervalo es 3. Ahí estamos. Por 3. Ahí está. Esa es la fórmula que tenemos ahorita. Muy bien, entonces tenemos moda es igual a 65.5. 65.5 más. Bueno, operemos pues. 24 más 15. 24 más 15 es igual 39. Entonces dividimos 24 dividido 39, ¿sí? Primero sumamos estos dos, 24 más 15, 20, 30, 39, y después dividimos 24 dividido 39, 24 dividido 39, y el resultado lo multiplicamos por la amplitud de intervalo, por 3, y esto nos da 1.84. entonces tenemos 1.84. Ahí estamos. Entonces el resultado de la moda es igual a 65.5 más 1.84. Esto es igual a 67.34, que aproximado me da 67. Ahí estamos. Ese es el resultado de la moda. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? La moda no es 24 ni 15. La moda es 67. Ya lo vimos, 67. ¿Qué significa esto? Que si ustedes se dan cuenta, primero hallamos la frecuencia más grande, ¿sí? La frecuencia más grande, que en este caso era 42, pero 42 no es la moda.
La moda es 67. 67 se encuentra ubicado entre 66 y 68. Eso significa que la moda es el promedio entre 66 y 68. Es el punto medio entre estos dos intervalos en donde están ubicados la mayor parte de calificaciones obtenidas. Eso significa entonces, la interpretación sería que la calificación que más se repite, el promedio de las calificaciones que más se repite es 67 puntos. ¿Por qué? Porque ahí están ubicados 42 estudiantes, ¿ve? 42 estudiantes. Entre 66 y 68 puntos hay 42 estudiantes. Y el promedio o el punteo moda, el punteo que está de moda entre esas dos calificaciones es 67 puntos. Esas son las medidas de tendencia central. Aquí coincidentemente en las tres medidas nos dio 67. En la mediana, en la media en el promedio nos dio 67 también, y en la moda de igual forma nos dio 67. ¿Sí? ¿Siempre nos va a dar los mismos resultados? No siempre nos va a dar el mismo resultado. ¿Sí? No siempre nos va a dar el mismo resultado. Aquí coincidentemente entre las tres medidas de tendencia central nos dio 67. Esto quiere decir que el promedio de calificaciones, o sea, la media aritmética, el promedio de calificaciones de las 100 calificaciones es 67 puntos. 67 puntos es la mediana. ¿Cuál es la interpretación? El 50% de los datos, el 50% de los alumnos que se evaluó sacaron menos de 67 puntos. Y el otro 50% de alumnos sacó calificaciones superiores a 67 puntos. Y la interpretación de la moda, la calificación, ¿sí? La calificación que está de moda dentro de estos 100 jóvenes que se evaluaron es de 67 puntos. Lo comprobamos porque 42 es la frecuencia absoluta entre 66 y 67. Quiere decir que la calificación que está de moda, que se puso de moda dentro de los 100 estudiantes que se evaluaron, fue 67 puntos, que es el promedio entre el intervalo 66 y 68. Esas son las medidas de tendencia central: la media aritmética, la mediana, la moda, ¿sí? Repito, la media aritmética, la mediana y la moda. Y ese es su cálculo en datos agrupados, ¿sí? Datos agrupados. Quiero dejar claro algo: estos son los procesos que se realizan en series agrupadas. En Excel hay fórmulas que nos abrevian todo esto que yo hice aquí, que pareciera que es de forma manual, de forma tradicional, ¿sí? Ya en Excel hay fórmulas que nos ahorran tiempo, pero yo lo quise hacer de esta manera para que ustedes puedan ver cómo se realiza, cuál es el proceso, cuáles son las fórmulas y cuál es la interpretación de las medidas de tendencia central. Ojo, porque no hay que poder solamente calcular las fórmulas, no hay que aprendernos esto, no hay que aprendernos esto, sí. Más allá de solamente aprendernos esto, es importante la interpretación que se le da al resultado de cada medida de tendencia central, porque por eso es de que se hace una investigación en cualquier ámbito, en cualquier campo, la interpretación de resultados. No basta solamente con poder despejar las fórmulas, el punto clave es darle la interpretación. Muy bien, ya vimos las medidas de tendencia central. En el próximo video vamos a ver con ustedes medidas de distribución o posición, que ya tiene que ver con cuartiles, deciles y centiles. Pasen una feliz tarde.